Comparecer por el problema que pesa sobre los dos centros productivos de Alcoa, tanto en Avilés como en A Coruña. Y volvemos a comparecer porque, como saben, el día 19 se va a celebrar en Holanda una vista oral ante una evidencia que el propio expediente de regulación de empleo no reúne las formalidades establecidas legalmente y, por tanto, el tiempo seguramente nos va a dar la razón y exige que se levante el ERE que pesa en este momento sobre los trabajadores de los dos centros productivos. Pero más allá de ello, lo primero que les quería indicar es que necesitamos un Gobierno que sea valiente, que se enfrente a las multinacionales y que tome medidas con carácter inmediato. Y digo medidas con carácter inmediato porque las últimas declaraciones que se han hecho llegar desde el Gobierno de Pedro Sánchez son más que preocupantes. Ayer y hoy en los medios de comunicación la señora Ribera pedía ideas. Le pedía ideas al presidente de la Xunta de Galicia y le pedía ideas al presidente del Principado. Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, le vamos a dar alguna idea, sobre todo porque estamos muy preocupadas por las medidas que ella misma está adoptando. La primera idea que le vamos a hacer y a hacer llegar a la propia ministra es que lo que debería de hacer con carácter inmediato es modificar la orden que regula la subasta que, como ya saben ustedes, está en curso. No solamente nos ha decepcionado el Ministerio de Transición Ecológica reproduciendo los males de la subasta de interrumpibilidad del señor Nadal, no solamente repite el modelo que, como ya les habíamos dicho durante mucho tiempo, es un modelo fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas en nuestro país, sino que además empeora el sistema. Y empeora el sistema toda vez que, como saben, pues vamos nuevamente a una subasta para tan solo un semestre, es decir, que hoy Alcoa, pero no solo Alcoa, hay muchas más empresas electrointensivas en el conjunto de España, no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en el año 2019. Pero, insisto, no solo la duración de la subasta, sino que, como saben, han reducido los bloques de 90 a 40 en este momento. Esto, desde luego, pone en un enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a la empresa Alcoa. Si leen ustedes el informe de la Comisión Nacional, verán cómo alertan de estas problemáticas. Dice, no solo nosotros, sino que la propia Comisión dice que estos bloques son insuficientes. Tercer mal que reproduce la señora Ribera, volvemos a una subasta que es puramente especulativa, que es opaca. Insisto, lo peor del modelo del Partido Popular, opaca, no hay transparencia posible en la misma y en la que además vuelven a pagar los consumidores domésticos. ¿Pide la señora ministra ideas? Pues muy rápidamente, como es tan solo una orden, la tienen ustedes a su disposición, que modifique dos criterios. El primero, la duración de la subasta como mínimo ha de ser de 12 meses y el segundo, los bloques han de pasar de 40 a 90. Esto como mínimo, ya ve que le damos ideas. Tercera idea que le damos a la ministra de Transición Ecológica. Hombre, tenemos ciertas preocupaciones. Si ustedes comprueban y estudian el borrador de la Ley de Cambio Climático, hay una disposición adicional segunda en la que nos dice que van a elaborar el Gobierno un estatuto para las empresas electrointensivas. Dice, a su vez, sin concretar absolutamente nada, hay cuestiones en esa norma bienvenidas que relata con mucha precisión y con mucho criterio técnico, pero es curioso que ante un problema enorme que tenemos, con la posibilidad del cierre de dos centros productivos muy importantes para las comarcas afectadas y muy importante estratégicamente para la industria de España en general, pues es curioso que lo lleve a una disposición adicional y, además, la disposición adicional nos dice, tienen ahí la norma, lo pueden leer, pues que van a elaborar un estatuto para cuando entre en vigor la ley, pero que se va a desarrollar en el plazo de 6 meses. Imaginémonos que la norma se aprobase
Pues no sé, dentro de 6 meses. Estaríamos hablando de otros 6 meses más para redactar el estatuto de las industrias electrointensivas en nuestro país. A nosotras no nos gusta, ni a los trabajadores y trabajadoras sobre los que pende hoy su despido, no nos gusta que nos tomen el pelo. Si quiere más ideas, la señora ministra puede y debe de hacerlo rápidamente con un Real Decreto que regule, efectivamente, como en Francia, como en Alemania, el estatuto de las industrias electrointensivas. También sería bueno quizás pues que visite o conozca las normas la ministra sobre esta cuestión y que arregle el problema de manera definitiva, porque tal y como lo plantea en la norma de hoy, desde luego las industrias electrointensivas en nuestro país están abocadas al cierre.